Muy buenas tardes. A partir de la aprobación de la censura por el Congreso de la República contra el presidente del Congreso, José Gerí, se han iniciado los debates, las conversaciones respecto a quién debe suceder a José Gerí, quién debe ser el nuevo presidente del Congreso que asuma la encargatura de las funciones del despacho presidencial. Y yo quiero comentar algo que me parece que son insumos que deben ser tomados en cuenta, no por los congresistas, sino por la opinión pública. Durante estos 4 meses, 10 días, que ha durado la encargatura de funciones del señor Gerí, se han venido dando una serie de dispositivos legales, llámese leyes aprobadas por el Congreso, decretos supremos, resoluciones supremas, que han tenido como objetivo renovar contratos de concesiones, extender exoneraciones tributarias a las grandes empresas agroexportadoras y lo último, el escándalo de Chancay, donde resulta que Ocitrán no tiene ninguna injerencia de control, fiscalización y supervisión sobre lo que ocurre en ese puerto. Esto es inaceptable, pero de todo esto los medios de comunicación no hablan nada. Y no hablan nada sencillamente porque los beneficiarios de estas concesiones, renovaciones, ampliaciones, exoneraciones, resulta que son las grandes empresas que siguen ganando dinero a expensas de los recursos públicos, a expensas de la tributación, a expensas de la recaudación fiscal, a expensas finalmente de los ciudadanos que no tienen recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas que debe otorgar el Estado, porque nos dicen no hay dinero, pero para las grandes empresas sí hay exoneraciones y beneficios. Miren ustedes, ¿qué ha pasado en Chancay? Se aprueba una ley en el año 2025 que le permite a la Autoridad Nacional Portuaria otorgar permisos para dar en uso, en usufructo, espacios de terreno y autorizaciones de funcionamiento para puertos construidos por particulares. Sin embargo, esta facultad legal no la tenía la Autoridad Nacional Portuaria. Revisamos los antecedentes y resulta que en el año 2011 ya habían dado esa autorización. Y en el año 2023 las concesionarias se dan cuenta que había un vacío legal y de inmediato se gestiona una norma que le permita regularizar lo que inició mal. Es así que en el año 2024 se presentan 2 proyectos de ley. Uno a cargo del almirante Cueto y otro a cambio de APP. En este caso, los 2 proyectos se encaminan y terminan con un dictamen y con una ley. Esta ley fue aprobada por el Congreso de la República, pero necesitaba una segunda votación. Y cuando se lleva a cabo la segunda votación, se aprueba una moción para que pase a la Comisión de Economía y emita un dictamen. Y en ese momento surge la figura del almirante Cueto, que plantea un recurso de reconsideración a la votación. Se vota 2 semanas después y todos los congresistas se alinean a favor de rechazar la cuestión previa, que no pase a la Comisión de Economía y que se apruebe la ley en segunda votación y se publique. ¿Quién interviene? El almirante Cueto. Lo que me llama poderosamente la atención es que este almirante Cueto, congresista de la República, es muy amigo de Carlos Tejada Mera. ¿Y quién es Carlos Tejada Mera? Era el representante legal de la empresa concesionaria, de la empresa extranjera, de la empresa que tenía capitales chinos y que son los dueños del puerto. Pero a este señor Carlos Tejada Mera lo sucede en el cargo el señor Gonzalo Nicolás Ríos Polastri, otro viejo conocido del almirante Cueto. ¿Y por qué digo que son sus viejos conocidos? Porque tanto Carlos Tejada Mera como Gonzalo Nicolás Ríos Polastri han sido almirantes de la Marina. Son marinos, igual que el señor Cueto. Y durante los debates de estos proyectos de ley y del dictamen y en el cuarto intermedio, estos 2 representantes de las empresas privadas se paseaban por los corredores del Congreso invitados a una serie de exposiciones. ¿Y quién los invitaba? El almirante Cueto. ¿Que esto debe investigarse? Claro que sí. ¿Que ha habido un interés de ex marinos, jubilados, almirantes que están ocupando cargos, 2 en una empresa privada beneficiaria y 1 congresista de la República? Claro que sí. Pero hoy me parece muy extraño que un sector de congresistas diga que el señor Cueto sería un buen reemplazante para el señor Gerí. Ustedes fórmense su opinión. ¿Qué ha ocurrido con Ocitrán? Que a Ocitrán le han impedido intervenir un juez a través de una medida cautelar. Pero señores, el juez está haciendo cumplir la ley. Habría que revisar. Lo cierto es que la modificación que se introduce, que permite a la Autoridad Nacional Portuaria dar este tipo de autorizaciones, fue aprobada por el Congreso de la República. Y de eso poco o nada se dice. También nosotros advertimos que el Congreso aprobó el año 2025 una ley que modifica o que crea una serie de beneficios para los pequeños microagricultores. Y se estableció que ellos no iban a pagar impuestos, pero se aprovechó esta ley para introducir de contrabando a las grandes agroexportadoras. Y se consignó que las grandes agroexportadoras que facturan más de 1.500 UIT
podían también ser beneficiarias en el pago de impuesto a la renta. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En sencillo. Todos sabemos que existe una ley Klimper. La ley Klimper es del año 1999, gobierno de Alberto Fujimori, y se le denomina la ley Klimper porque el ministro de Agricultura que promueve esta ley es el señor Klimper, dueño de agroexportadores en el sur. Esta ley tuvo vigencia 20 años. El señor Vizcarra, con un decreto de urgencia, la extiende por 10 años más. Ya iba para 30 años. El Congreso de la República aprueba una ley y deroga el decreto de urgencia y establece que ha culminado las exoneraciones para las grandes agroexportadoras y por lo tanto tienen que pagar el impuesto a la renta completo, es decir, 30%. Se establece una escala para pagar progresivamente, pero ya le correspondía pagar 29.5% a partir del año 26. Lo que han hecho con esta ley aprobada en septiembre del año 2025 es incluir a estas grandes agroexportadoras que ya estaban en un régimen general transitorio para pagar 29.5% y les han dado nuevamente el beneficio por 10 años para que paguen el 15%. Esto significa que el Estado peruano va a dejar de percibir 300 millones de soles cada mes, 3.600 millones en 10 años. Y es un beneficio que perjudica directamente a la economía nacional. Sin embargo, de esto poco se habla. Y el presidente Gerí había promulgado, a través de la cartera de Agricultura, un proyecto de decreto supremo, esto lo hacen en diciembre, donde contiene un decreto supremo que reglamenta esta ley aprobada por el Congreso a efectos de establecer cuáles son las actividades que están comprendidas dentro de los beneficios. Y claro, son las grandes agroexportadoras que se benefician de estos, digamos, de estas exoneraciones en detrimento de la caja fiscal. Nosotros advertimos que esto iba a ocurrir. Y también advertimos que dentro de las personas que se beneficiarían del Congreso de la República, no solamente están algunos congresistas que tienen empresas agroexportadoras, sino que también la señora Mari Carmen Alba tiene su esposo, que es propietario de empresas agroexportadoras, que también se va a beneficiar con la dación de este decreto supremo. Es decir, la actual voceada como probable personalidad que podría ocupar la presidencia de la República tiene interés en dispositivos legales que tiene que emitir, que tendría que emitir, para favorecer las empresas de su marido, de su cónyuge. Evidentemente habría un conflicto de intereses. ¿Qué es lo que yo propongo que se debe hacer? Primero, no se debe emitir ningún dispositivo legal que tenga un impacto directo en la caja fiscal. Y el nuevo Congreso de la República, ninguno de los 87 que están yendo a reelección, tienen que revisar estos dispositivos legales y tienen que ser derogados. Y se tienen que investigar esas extrañas relaciones entre los almirantes de la Marina que emiten leyes para favorecer a las concesionarias y que impiden que Ocitran pueda intervenir y fiscalizar. Eso tiene que investigarse. Y si se establece que hay un grado de responsabilidad, si existen elementos de convicción de presuntas irregularidades de connotación penal, pues evidentemente se tendrá que hacer las denuncias correspondientes. Porque primero son los intereses del Perú. Porque los intereses del Perú son los intereses de la población. Y en eso tenemos que ser firmes. Y tenemos que abrir los ojos para no dejarnos sorprender por estas figuras que nos están presentando como que serían los probables presidentes de la República. Muchas gracias.